Agradezco mucho al maestro Juan Ibarrola, especialista en asuntos de Fuerzas Armadas, que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan, te lo aprecio mucho. Eres muy amable por aceptar la invitación de nosotros. Al contrario, Eduardo, muy Gracias. buenos días para ti y Hoy para todo tu auditorio. estamos Gracias. en una sesión ahí de revisión de algunos temas para el programa y a Leti Razo le surgió, pues así como que, oye, ¿por qué no invitamos a Juan Ibarrola para que nos diga cómo está el asunto de las Fuerzas Armadas? Tuvimos un contacto con Enrique de la Madrid y mañana espero que no se cancele la entrevista que tenemos ya concertada con José Ángel Gurría, en donde les pregunto sobre si las Fuerzas Armadas deben de ser regresadas a cuarteles. Pero tú tienes mucho más información que cualquiera de nosotros y los que no están incluso. Y entonces quisiéramos decirte, a ver, en un ánimo de conocer, ¿cómo está o cómo sientes tú la temperatura del ejército? O sea, me imagino que no todos estarán fascinados con la idea de estarse encargando hasta de los roscas de Reyes de la próxima temporada invernal, ¿no? Mira, evidentemente en el ejército, en la armada, en la Fuerza Aérea, hay que sumar ya a la Guardia Nacional, Eduardo, por la razón de que se intenta hacer de la Guardia una institución permanente como lo son las Fuerzas Armadas. Evidentemente, pues hay mujeres, hombres, hay corazones, hay cerebros, hay inquietudes. Sin embargo, no, más que un ambiente dividido, polarizado, no. Las Fuerzas Armadas entienden que deben de participar por ley en un proyecto de nación que esté en turno. El presidente de la República, por mandato constitucional, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eh, Aquí lo que sucede, Eduardo, es que jamás habían sido tan visibles o tan expuestas públicamente, expuestas en el buen sentido, las Sí. Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque antes, pues, básicamente, pues hacían lo mismo. A lo mejor no había construcciones tan grandes, pero las hacían. A Fonatur le han construido toda la vida, al Seguro Social le construyeron toda la vida, al ISSSTE le han construido la propia infraestructura militar de México, que es grande, eh, y que tiene una capacidad muy grande, pues era construida por ellos, por hablar específicamente de construcción, pero las demás labores también las hacían. ¿Qué sucede ahora? Tenemos un presidente que todos los días tiene una conferencia de prensa o una conferencia mañanera en donde, amén de lo que intenta hacer el presidente, pero sí hay una información y están ahí los secretarios visibles, el mensaje de lo que están haciendo. Yo no veo mal que un presidente no se soporte en sus Fuerzas Armadas, debe de hacerlo. Todos lo han hecho, Eduardo, desde los últimos 50 años, este país ha tenido 10 presidentes, incluidos López Obrador, y solamente han habido 10 secretarios de la defensa. ¿Cuántos han habido de Hacienda, de Educación, de Gobernación? Digo, nada más de Hacienda en esta sección llevamos tres, ya llevamos tres también de Gobernación. A lo que voy es una institución permanente y tan sólida como es el ejército, específicamente, como es la Armada, por otro lado, como es Fuerza Aérea, Mm. pues el presidente tiene que soportarse en ellos. Eh, Insisto, todos los presidentes, por lo menos desde hace 50 años, lo han hecho así. Eh, Estos 5 años han sido mucho más visibles. La respuesta es sí. ¿Están cansados de hacer cosas que no deben de hacer? No, está en su cuarta misión constitucional, que sería el plan de N4, por eso es el plan de N3, porque es su tercera misión, la de apoyo a la sociedad en caso de desastre, pero también la parte de su cuarta misión constitucional es apoyar cualquier proyecto que intervenga en el desarrollo nacional. Entonces, sí, efectivamente, nunca habíamos visto públicamente a los soldados, específicamente a los soldados, que son los más visibles, hacer tantas cosas, pero no está fuera de la ley, no está fuera de su naturaleza. Ahora, el candidato que llegue con el mismo cuento de vamos a meter a los soldados a los cuarteles, pues está equivocado porque los soldados no deben de estar en los cuarteles, los soldados deben estar en la calle, en la sierra. Eh, los soldados deben estar haciendo una gran cantidad de acciones y operaciones en favor de la sociedad. ¿Para qué los queremos adentro de los cuarteles, Eduardo?
Ok, perfecto. Bueno, es una. Ahora, coinciden todos en la necesidad de ser tan expuestos, o sea, no habrá quien dentro del ejército piense, creo que no estamos haciendo bien las cosas, o nos han expuesto demasiado, han pues, puesto en riesgo la, han puesto en riesgo la, pues no sé, la honorabilidad del ejército mexicano al no permitirnos combatir como podríamos hacerlo con toda eficiencia en contra del narcotráfico. O sea, hay un consenso. ¿Sientes tú que hay un consenso en ese sentido o hay disensos? Insisto que como una institución formada por mujeres y hombres, pues, hay inquietudes. Más que el disenso, sí el soldado, el tropa, los oficiales, los jefes, los generales, pues sí tienen claro que en cada proyecto de nación, es decir, cada 6 años, que cambia quien preside este país, pues el proyecto es diferente. Eh, Más que estar expuestos, habría que verlo desde otro punto de vista. Siguen siendo las Fuerzas Armadas, Eduardo, la institución de mayor nivel de confianza en la gente. Y esto sí es muy importante, es decir, en la gran mayoría de los estados de la República, donde hay presencia militar, la gente se siente tranquila. La gente no quiere que se vayan los soldados de sus comunidades, por hablar de comunidades. Es más, la gente los está requiriendo. Sí, evidentemente, como Fuerza Armada, quizá su inquietud mayor es poder defender más a la gente. Esto de abrazos no balazos no es una estrategia, es un discurso político por parte del señor presidente, pero no es una estrategia de seguridad. No puedes basar una Claro. estrategia de seguridad en eso. Y el presidente lo sabe. Eh, Perdón. Sí, no, digo, pues qué delicado que lo sepa y que no, o sea, yo estaría en su lugar pues preocupado porque sé que es un discurso político que no llevará a ningún lado, o sea, sobre todo por la gravedad del asunto. Hay cosas que puedes tolerar sabiendo que no están bien y hay cuestiones que ni remotamente puedes tolerar que avancen, como es el caso específico de la presencia del narcotráfico en la vida económica, política y social. Me queda claro. El punto importante aquí con las Fuerzas Armadas es que no va a haber ilegalidad, es decir, el presidente tiene que dar órdenes, tiene que buscar la forma de poder enfrentar esto. Se ha insistido mucho en que no solamente está en una respuesta del ejército o de la armada a favor de esto. Tomemos en cuenta, Eduardo, que Fuerzas Armadas en este país, es decir, tierra, mar y aire, son aproximadamente 330,000 personas. Para un país de 130 millones de mexicanos, con la extensión que tiene este país, pues en realidad son muy pocos los soldados, los marinos, los soldados del aire que tenemos. Aquí la realidad es de que policías municipales y policías estatales no se han fortalecido. En su gran mayoría, hay excepciones, hay honrosas excepciones, pero en su gran mayoría no lo han hecho. Poder enfrentar el problema, eh, pues no puede ser si no hay una coordinación. Las Fuerzas Armadas solamente vienen o llegaron a coadyuvar, no hacerse cargo del problema, y en los últimos 18 o 20 años, el sexenio del presidente Fox, pues así ha sido. O sea, las Fuerzas Armadas como la única solución a este problema, cuando deberían de ser la última solución. Entonces sí, para poder tener una mayor uso de fuerza, uso legal de fuerza, uso legal de recursos, pero sí con coordinación y con apoyo de estados y municipios, que no está pasando, Eduardo. Desafortunadamente, gobernadores y alcaldes pues prefieren dejarlo esto en manos de las Fuerzas Armadas, y por eso quizá tenemos este problema tan grande de inseguridad que hay en el país. Oye, dime, Juan, con todo respeto, ¿se aguantaría el ejército de que no ganara la 4T en las elecciones? O sea, en ese nivel de institucionalidad y respeto a la decisión ciudadana en las urnas. Pasó Eduardo en el año 2000, tú lo recordarás, lo vivimos muy bien como periodistas, que había una gran inquietud sobre qué va a hacer el ejército. Básicamente el ejército, cuando fue 70 años de un partido, ¿no? Es decir, pensó la gente, pensó la clase política,
que al haber gobernado el PRI 70 años, al llegar Vicente Fox, para mí en lo personal no llegó el PAN con él, llegó Fox, Sí, pero la duda era qué iba a hacer el ejército ante un comandante supremo que no era priista. Y lo vimos, no pasó absolutamente nada. Es decir, sí hay una institucionalidad, sí hay un tema de legalidad y de constitucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas que lo han demostrado. La llegada de Calderón después, ahora sí, un partido ya PAN con Calderón muy fuerte, pero luego, ¿qué pasa? Se vuelve a romper. Y sí hubo voces, Eduardo, que hablaban de un ejército que ya era azul, es decir, que ya era panista. Eh, Llega el presidente Peña con el PRI nuevamente y vuelve a haber institucionalidad. Llega un proyecto después, en el 2018, completamente diferente a lo que este país había vivido, me refiero al presidente López Obrador y su cuarta transformación. Y ahí están los soldados siendo leales, siendo respetuosos, siendo legales. Se está demostrando, si ha habido abusos, los están castigando, pero con un nuevo proyecto de nación diferente. Es más, déjame meterme en otro tema, hasta con una mujer al frente de las Fuerzas Armadas. O sea, para el ejército no habría exclusión, para el ejército no habría ningún cambio. Los problemas de México no van a cambiar, Eduardo, claro, porque llegue o no claro. un proyecto diferente. Las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas para enfrentar los problemas que hoy se tienen, los problemas que van a tener en el 2024, porque esto va a ser una realidad. Vamos a tener una elección muy tersa, muy difícil, con mucha presencia del narcotráfico en ellas. Ya lo vimos en las de 2021. Por eso deben de estar preparados para enfrentar esas circunstancias. De la política que se encarguen otros. Los soldados generan condiciones para que haya política, pero de verdad, aunque parezca trillado, Eduardo, no hacen política, no se meten en ese tema. Oye, una última pregunta. ¿Tú crees que una vez que concluye esta administración, eh, porque sé que finalmente el sector militar tiene su propio nivel de justicia y sus propias instituciones y reglas para aplicar la justicia, el señor secretario actual de la defensa sería llamado a rendir cuentas por su frenesí inmobiliario o nos vamos a ver a otro lado? No, la ley de justicia militar, hasta lo que he estudiado, lo que he profundizado, el general Sandoval, el sector de la defensa, pues no ha cometido ningún delito en la Mm, parte civil o en la parte militar. Recordemos que al soldado lo pueden juzgar las dos leyes. No, pues no los ha cometido, más bien, insisto, ha generado o ha cumplido lo que esta cuarta misión constitucional les ordena, porque es la Constitución lo que se los ordena. Participen en proyectos de desarrollo nacional, colaboren, apoyen los proyectos de desarrollo nacional. Hasta el día de hoy lo han hecho así, es decir, no han rebasado una, eh, una cuestión legal que no les competa. Por ejemplo, ¿cuál sería juzgar a un civil? Por ejemplo, meterse a poner eh, toques de queda, estados de excepción, o sea, cosas diferentes que podrían ser ilegales. Esto no lo han hecho, esto no ha pasado. O sea, el secretario de la Defensa, amén de este tema que se habló del departamento que tenía o que tiene allá en el Estado de México, pues no ha generado ni genera un acto de corrupción, demostrado está. Y déjame ser más amplio, Eduardo. sí. Cualquier general de división puede comprar un departamento como el que él compró. Y no por ser suspicaz, no. El soldado ahorra mucho dinero. Llega un momento donde le dan de comer, le dan vehículos, tienen una vida muy difícil. Los soldados y las esposas en la familia militar saben ahorrar, y esto no lo digo, te lo repito, por ser perspicaz. No hay un delito que haya cometido Luis Crescencio Sandoval. Eh, Ningún presidente se equivoca en el secretario de Defensa o secretario de Marina que elige. Y hay una realidad, como es en este sector militar no entra una parte civil, es decir, todos los secretarios de Defensa y de Marina han sido generales o almirantes. Entonces, eh, hablamos de que sí es un entorno muy pequeño, donde puede estar vulnerable en ese sentido un secretario, es decir, cometer ilegalidades, pero hasta el día de hoy no ha pasado.
Insisto, no se equivocan los presidentes en elegir a sus secretarios de Defensa y de Marina. En este caso tampoco se equivocó López Obrador. Han sido leales, han sido constitucionales, han sido proactivos y han sido efectivos en lo que han hecho. Los demás resultados, pues que los juzgue la historia, Eduardo, porque así ha pasado. Y como te digo, siguen siendo la institución de mayor nivel de confianza en el país. Creo que ese es un dato muy importante. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lista tu casa. Al contrario, Eduardo, muchísimas Te gracias mando un a ti y a abrazo. todo tu auditorio. Gracias, Gracias. un abrazo. Que tengas buen día. Muchas gracias.